Gracias por continuar viendo nuestro foro de noticias en el más completo foro informativo del país, donde cada sábado y cada domingo le vamos a conocer temas de relevancia a nivel nacional y por qué no destacar el tema de salud con nuestro invitado hoy, el connotado profesional de la medicina, el doctor Andy Rosales, quien está a cargo de la dirección del Hospital Progreseño. Y vea que nos tiene varias novedades en el ámbito de salud, y por eso hemos decidido trasladar nuestro equipo hasta las instalaciones del Hospital Progreseño, porque se han visto cambios, hay nuevos sistemas administrativos que han eficientado los procesos de atención también de los pacientes, y por ende vamos a platicar con el doctor Rosales, como lo decía, para que él nos hable más al fondo. Doctor, fuerte apretón de mano, a tiempo. Un placer volverlo a ver. Igualmente. Compartir este escenario. No, de acuerdo con usted. Este es su escenario, no es el mío, porque aquí estamos en el ¿cómo le llama aquí? Oficina. Esta es la oficina administrativa, de dirección. En todo caso, la gente lo puede tomar como un consultorio, decía, pero es más que todo oficina de dirección de su persona, usted como director. Doctor, ¿cuánto tiempo fue la última vez que lo entrevisté? Hace como unos 2, 3 meses. Si no me equivoco, fue hace unos 6 meses. 6 meses, ya día va. Ya día. Mire que yo quería retomar el tema de salud porque nos interesa específicamente con este tema que el tema de las cepas o virus, como le llaman ustedes, que la Secretaría de Salud, pues, ha hecho el llamado, incluso han mandado un mensaje para combatir estas variantes. ¿Cómo están trabajando en el Hospital de Progreso referente a combatir estas epidemias? Muy bien. En la medicina, pues, hay muchas cosas que pasan y siempre estamos ocupados hablando de el comportamiento de las enfermedades y también la distribución, quienes se enferman más, cuáles son los problemas, si son infecciosos o no son infecciosos, y cuáles son los factores que interfieren en el desarrollo de una u otra enfermedad, en la presencia o desarrollo de uno u otro virus, ¿verdad? Ya tuvimos nosotros algo inesperado hace unos 5 años con el COVID, sabemos, ¿verdad? Y que condicionó muchas situaciones en los resultados de la salud, el problema de salud y enfermedad en la población local y también mundial, ¿verdad? Luego, pues, tuvimos la epidemia del dengue, ¿verdad? El 2024, que gracias a Dios, pues, no fue una cosa que se haya salido de las manos y que al final no duró tanto como se esperaba, y los resultados fueron buenos, definitivamente. Y no solo porque no se murió tanta gente, y no solo porque no se enfermó tanta gente, sino que también nos dejó unos resultados importantes en cuanto a la prestación de servicios dentro de la Secretaría de Salud, y facilitó, pues, que en cuanto a las novedades que se dio en atención a los pacientes con dengue, lo más importante tal vez fue que se amplió la cobertura en cuanto a la atención en los servicios de salud de atención primaria, aumentándose la cobertura en algunos centros de salud en cada municipio, y lo cual, pues, se ha quedado permanente ya, ¿verdad? Por lo menos en un centro de salud en cada municipio. Okay. Antes, pues, sabemos que las atenciones en los centros de salud eran hasta las 3 de la tarde, algunos hasta mediodía, y ahora, pues, ya tenemos en la mayoría de municipios por lo menos un centro de salud que atiende hasta las 7 de la noche. Entonces, se dobló la cobertura en cuanto a los tiempos de atención en la mayor parte del país, aparte de que se abrió algunos centros de salud nuevos en los sitios prioritarios que se han identificado, en los sitios más postergados a nivel nacional. Incluso en la región de La Mosquitia, ¿verdad? Hay nuevos centros de salud y se ha ampliado la cobertura de atención primaria en salud. Así que eso es un éxito derivado
de la política de salud del Estado, ¿verdad? Administrado por el actual gobierno, y por lo cual pues se ha destinado pues algunos recursos importantes para que estos cambios se den. Infraestructura sí, también recursos humanos y también el suministro adecuado para el correcto funcionamiento de estos centros nuevos y renovados, ¿verdad? Bueno, hay toda una expectativa y como decía, hay muchos cambios que se producen en el ambiente y que sí son determinantes en cuanto a qué nos vamos a estar sometiendo, en cuanto a, vamos a decir, de infecciones virales que son las más frecuentes. Ya hablamos del COVID, nos referimos al dengue, y tenemos también otra infección respiratoria que sí produce alguna carga de enfermedad y mucha incapacidad por algunos días, hablando de la influenza, por ejemplo, y para la cual pues ha habido amplias campañas de vacunación, que por cierto en mayo se inauguró la campaña de vacunación contra la influenza y contra otras infecciones que son prevenibles por vacunas, ¿verdad? Me quiero parar un poquito en esta parte, ¿verdad? En el estado de Honduras, junto con haciendo eco de las políticas regionales en cuanto a la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, vamos a decir la Organización Panamericana de la Salud, que acompaña a estos países en cuanto a el cumplimiento de las metas, y en este caso de las metas vacunales. Debemos saber que existe una organización regional, internacional, específica, el programa ampliado de inmunizaciones, que no es solo de Honduras, implica el involucramiento de todos los países de la región latinoamericana, y que, entre otras cosas, se ocupa de, primero, delinear cuáles son los esquemas vacunales, tanto a nivel nacional o internacional, pero también asegurar que los insumos necesarios para que las vacunas lleguen a la población pues sean asegurados, digamos, valga la redundancia, y principalmente vamos a hablar de la adquisición de las vacunas. Esta organización pues se trata de la cooperación entre las naciones que pertenecen a la organización para conseguir vacunas a precios adecuados y que haya equidad en cuanto a la adquisición de vacunas para todos los países y que no haya acaparamiento, por la importancia que implica, ¿verdad?, tener esa cobertura para todos los países. Por ejemplo, si hay, vamos a decir, si hay sarampión en El Salvador, probablemente nos va a llegar a Honduras, ¿verdad? Y si no tenemos vacuna, entonces no vamos a tener éxito en el control de la epidemia. Nos va a llegar la epidemia, ¿verdad?, y nos va a producir complicaciones. Yo sé que, hablando de vacunas, ha habido muchos movimientos antivacunas, pero se ha demostrado, principalmente con esto que pasó con el COVID, que la cobertura por las vacunas tiene una repercusión positiva en cuanto al pronóstico, el resultado de la epidemia. ¿Por qué lo digo? Bueno, eso quedó probado cuando vamos a ver qué ha pasado después de la intervención de la aplicación de la vacuna con el resultado de los pacientes hospitalizados. ¿Y qué pasó? Que las enfermedades siempre pueden producirse a pesar de estar vacunados. Pero ¿cuál es el objetivo de la vacuna? Y eso es algo que como médicos aprendemos muy claro, y también tenemos que aprender a decirlo claramente a la población. El objetivo de la vacuna es evitar las complicaciones que pueden producir muerte o secuelas en los pacientes. A futuro, en todo caso. A futuro. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que si a mí me ponen, digamos, la vacuna del sarampión, puede ser que sí me dé el sarampión, pero se espera que no tenga las complicaciones que producen secuelas o muerte en los pacientes, ¿verdad? Y entonces, y eso es aplicable a todas las vacunas. Es como decir, doctor, disculpe que le interrumpa, que hay gente que les pega una enfermedad y dice, no, yo voy a dejar que ella sola se cure. Entonces, no están previniendo. Se pueden curar, pero esto les va a afectar, va a tener un daño a largo plazo, digamos, en todo caso. Y para eso es el tipo de vacuna. Definitivamente, una enfermedad puede ser
que no pase nada, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que se espera, pero puede ser que sí tengan complicaciones. Exacto. Y eso es justamente el objetivo de las vacunas, evitar las complicaciones y evitar la muerte. La prevención. Por la enfermedad. Sí. Y entonces, y hacemos énfasis en esto, ¿verdad? Porque es que el objetivo de un sistema de salud no es solo que no se muera la gente, no es solo curar, es también prevenir. Porque bueno, es como que... Sí, hacer conciencia a la gente. Es como que le digan a usted, mira, ahí hay una cascabel, ¿verdad? Si pasas por ahí, te paras en ella, te va a morder y probablemente te mueras. Y entonces, si usted escucha el consejo, pues va a evitar pasar por ahí, ¿verdad? Para evitar el riesgo. Y es justamente lo que decimos, ¿verdad? Y bueno, eso con relación a la situación del sarampión que estamos esperando. Honduras está en alerta porque... por el sarampión. Porque tenemos principalmente en Bolivia, hay unos casos, muchos casos sospechosos de rubiola. Eso le iba a preguntar yo, fíjese. En la región centroamericana y que se parece mucho a la sarampión, ¿verdad? Y entonces estamos en alerta. Todo paciente que tiene fiebre y que tiene un rash o exantema, alergia, dice la gente, fiebre con alergia se parece al sarampión. Entonces tendríamos que estar seguros que si es o no es, porque si encontramos un caso que encontremos, pasamos de la alerta, ¿verdad?, a un brote. Y eso es importante. Otra vez, ¿qué es lo que cuidamos más? ¿Quiénes son los más perjudicados con estas infecciones? Los niños menores de 5 años. Son los más vulnerables. Y entonces, y fíjense ustedes, nosotros, y vamos a decir nosotros, progreseños, estamos en realidad en una posición en desventaja con relación al resto de los municipios del departamento, porque el municipio del Progreso tiene muy baja cobertura en cuanto a la vacunación por sarampión. O sea que nuestros niños tienen mucho riesgo de contraer el sarampión y complicarse. Y este es un llamado. Yo, como pediatra, pues me importa mucho, obviamente, ¿verdad? Entonces, y luego, doctor, permítame, porque la gente, aquí es bueno, o sea, voy a ser conciso con esta pregunta porque es bueno aclarar. Uno, ¿cómo se transmite el sarampión? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad del sarampión? O sea, logro entender que el sistema de salud está en alerta por el sarampión. ¿Así lo estoy entendiendo? Definitivamente. Estamos en alerta porque tenemos el riesgo de que el sarampión entre a Honduras. Porque en Estados Unidos tienen sarampión, ¿verdad? En Guatemala hay muchos sospechosos, en Bolivia tienen casos. Entonces se va a empezar a controlar a partir del lunes. Se va a aplicar la campaña, la estrategia de reducción de la posibilidad que nos entre el sarampión, ¿verdad? Entonces, Migración, en coordinación con Salud, por la Secretaría de Salud, pues ha determinado algunas medidas que van a ser... ¿Cómo se transmite el sarampión, doctor? El sarampión se transmite por la vía aérea, ¿no? Es como por gotitas. Por la gotita. Sí, no es la picadura de un zancudo como el chikungunya, así, cuestiones así, no. Por la vía aérea. Por la vía aérea. Y el contacto con las gotitas de los estornudos, con las gotitas de la tos, de la secreción ocular, porque el sarampión, bueno. Entonces empieza con fiebre, luego unos síntomas gripales, como que tiene una gripe. Luego le aparece una conjuntivitis y todo esto va acompañado de mucha fiebre. El paciente está generalmente incómodo, postrado tal vez, y que empieza a aparecer las manchas rojas que empiezan por la cara y el tronco. Como varicela, entonces, digamos. No, es rojo. Rojo, son manchitas rojas. Entonces aparece en la cara, en el tronco y se va generalizando. Al final, cuando ya aparece en todo el cuerpo, empieza a ponerse más oscuro y a descamar. Y eso se transmite tanto por la caspita que echan, como también por las secreciones respiratorias. Doctor, vamos a hacer interesante el tema. Mira, el doctor, lo bueno del doctor que uno le hace una pregunta y el doctor, mire, nos da un solo contexto. Eso es importante. Vamos a irnos a nuestra primera pausa. Estamos desde el Hospital Progreseño, aquí, mire, en la oficina del director de este ente de salud, el doctor Rosales, que nos ha atendido amablemente y dando a conocer cómo está el sistema sanitario en este sector del departamento de Yoro. Primera pausa, no nos cambie para que se mantenga muy bien informado a través de nuestro foro de noticias. Ya regresamos.
Gracias por continuar siempre con nuestro foro de noticias. Sin más preámbulo, el doctor Andy Rosales, quien está a cargo de la dirección del Hospital Progreseño. Doctor Rosales, dándole continuidad al tema de vacunación y sobre todo el tema de los suministros, que es muy fundamental para combatir una pandemia, ustedes lo primero tienen que estar preparados con los suministros. ¿Tienen los medicamentos, los insumos necesarios para combatir esta pandemia si se lograra introducir el primer paciente, que creo que va a ser difícil que no llegue? No queremos ser aguafiesta, pero también hay que decir las cosas. Pueden suceder, doctor. Entonces, ¿hay suministros? Bien, justamente el hecho de que tengamos una alerta, sí, que es el primer paso en cuanto al abordaje de una posibilidad de brote, de epidemia, sí, o pandemia, es justamente para prepararse, se alerta para prepararse. Y entonces la primera es vigilar, ¿verdad? Estar pendientes, tener un sistema de vigilancia que nos ayude a detectar cuándo hay un sospechoso, cuándo hay un caso positivo confirmado. Y bueno, pero para que tengamos nosotros la certeza de que vamos a hacer las cosas como se deben, sí es cierto que debemos tener el caso confirmado, pero primero tenemos durante este periodo de alerta prepararnos en cuanto a, uno, que el personal de salud esté entrenado, que tenga los conocimientos para poder hacer el diagnóstico, y no solo conocimientos, sino también tener la capacidad de un establecimiento de laboratorio adecuado para que podamos hacer las pruebas que nos van a decir que si es positivo o si no es positivo. Ese es lo primero en cuanto a suministro, ¿verdad? Tenemos una red que está establecida y esa es una fortaleza que la Secretaría de Salud tiene, pues esa organización por departamentos, que cada departamento tiene una unidad de laboratorio encargada de procesar las muestras tomadas. Y pues a nivel regional, pero departamental, pero también a nivel nacional, que tenemos el Centro Nacional de Virología, que nos va a confirmar algunas situaciones necesarias. Luego, eso en cuanto al diagnóstico, que el personal esté capacitado en cuanto también, a reconocer la enfermedad. Y luego la otra cosa, y eso estamos hablando a nivel primario, cuando hablamos de los centros de salud, y luego a segundo nivel, pues también ya a los pacientes que se van a hospitalizar, que van a ser los pacientes que están complicados o potencialmente complicados, entonces debemos estar preparados igual que en la atención primaria, con los conocimientos adecuados de parte del personal de salud que va a atender a estos pacientes, llámese técnicos de laboratorio, técnicos en rayos X, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, los médicos tanto generales como especialistas, que sepamos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Obviamente ya todos tenemos un bagaje en cuanto a la currícula en la que hemos sido preparados en la universidad o en las escuelas formadoras, pero también hay que hacer algunos refrescamientos en cuanto a la patología que hace mucho tiempo no se ve. Yo sí he visto pacientes con sarampión hace ya unos años, 1989, 1990, que todavía vimos casos aquí en el Hospital de Progreso. Estaba yo terminando de mi formación como médico. Y luego, pues, si no me equivoco, 90, 91 se vio el último caso en las Américas. Y ahora, pues, vamos a verlo. Entonces, como decía, pues hace mucho tiempo que la mayoría del personal de salud no ha visto casos de sarampión. ¿Verdad? Porque ya la mayoría, ya después de 20, 30 años, ya es bastante. Es que es diferente entonces, la práctica con la teoría. Ya, sí. O sea, y entonces la Secretaría de Salud pues ya se emitió, ya se difundió una capacitación que es oficial de la Organización Panamericana de la Salud para todo el personal de salud sobre los conocimientos básicos esenciales en cuanto al reconocimiento de la enfermedad, los estudios de laboratorio y cuál es la logística que es necesaria. Y para decir logística, pues debemos decir qué es lo que nos toca como segundo nivel, o sea, hospitalización. Debemos, y estamos ya hablando de esto, asignar un espacio físico para la hospitalización de los pacientes con sarampión, si es que se llegara a presentar, ¿verdad? Y tenemos que decirlo,
el sarampión como una enfermedad viral, el tratamiento es, decimos nosotros, sintomático. No hay una medicina que mate el virus del sarampión. Solo reposo, agüita de coco, el control de la fiebre, evitar la deshidratación, detectar tempranamente las complicaciones más frecuentes. La más frecuente es la infección en el oído. Y luego, la más importante en cuanto al pronóstico es si el paciente desarrolla o no desarrolla neumonía. Puede desarrollar. Es de lo que más se mueren los pacientes con sarampión. Cuando se complican, ¿verdad? Y luego, pues hay otra complicación que es bien importante, pero que se da a largo plazo. Es muy poco frecuente que se dé en la etapa aguda de la enfermedad, que es la encefalitis por sarampión, ¿verdad? Que puede darse incluso hasta 5 años después. ¿La cuál? La encefalitis por sarampión, que es la infección del sistema nervioso central por el virus de sarampión, pero eso es muy poco frecuente. Y como decíamos, la más frecuente es la otitis media, la que puede producir muerte es la neumonía derivada del sarampión, ¿verdad? Y la menos frecuente, pero que sea importante y que sea a largo plazo, es la encefalitis por sarampión. Entonces, nosotros como instituciones de salud debemos estar preparados para, como decía, reconocer el diagnóstico, luego buscar las complicaciones, ¿verdad? Y como decía, ¿qué vamos a necesitar para un paciente con sarampión? Pues líquidos, alimentación, el oxígeno, por si necesita el paciente si desarrolla neumonía, y antibióticos si fuera necesario, ¿verdad? Porque decimos que el sarampión es un virus. Entonces, y si decimos todo esto que dijimos, podemos asegurar que el sistema de salud está preparado para eso, ¿verdad? Entonces, no hay un antibiótico, ¿verdad?, para el sarampión. No hay que cure el sarampión. No hay un antiviral que esté probado que nos va a curar la infección por sarampión. Porque, como decimos, las infecciones virales decimos, autolimitadas. ¿Y eso qué quiere decir? Que, bueno, que el virus va a ser eliminado por el cuerpo en su momento, ¿verdad?, y va a durar tanto tiempo. Entonces, de ahí, pues, como decíamos, podemos estar con una buena capacidad de resolución, ¿verdad?, en el Sistema Nacional de Salud. Es importante que tomemos en cuenta, pues, otra vez, asegurarnos que el personal de salud esté entrenado, pero que también reciba la vacuna, ¿verdad? No solo los pacientes, porque esa es prevención también, porque el personal puede, si no desarrolla la enfermedad, puede llevar el virus a su casa. Exacto. Puede llevar el virus a todos los medios a donde ande. Porque, como decimos, si estoy vacunado y recibo el virus, no me enfermo probablemente, pero puedo transmitirlo, ¿verdad? Así que todas estas situaciones están ya abordadas en el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Y esperemos que, bueno, que el control en los sitios donde tienen la enfermedad tenga un resultado esperado para que no sea llevado a otros lugares, como en el caso de nuestro país. Doctor, el tema ahora con estas lluvias, todo el mundo se pregunta por las enfermedades como el Zika, el chikungunya, y hablamos del dengue también, ¿va? Que son enfermedades que se presentan por este zancudo Aedes aegypti, ¿va? Se han incrementado ahorita las enfermedades porque ya no se menciona el Zika ni el chikungunya, ¿ya? ¿Va? Casi solo dengue. ¿O es que lo relacionan ustedes, todo este tipo de patología? Bien, fíjese que hablando del comportamiento de las enfermedades, vamos a hablar de enfermedades virales. Bueno, hay una estrategia en cuanto a la administración y la observancia del comportamiento de las enfermedades como parte del método epidemiológico en la investigación. Implica que debemos saber cuál es el comportamiento de las enfermedades en el tiempo. Por ejemplo, si me dicen, una enfermedad, por definición, la bronquiolitis, que son esta enfermedad que da a los lactantes principalmente, con tos, dificultad respiratoria y fiebre, y empieza en octubre a aumentar, y luego, pues, como en febrero ya va disminuyendo.
Y es la época en la que esperamos que haya más infecciones respiratorias en los niños. Y si es por las condiciones climáticas que determinan algunos cambios en la cantidad o la prevalencia de algunos virus. ¿Cuáles son los virus que circulan en esa época? ¿Y cuáles son las condiciones? Sabemos que en las épocas de lluvia, que hay frío, tendemos más a estar adentro. Entonces, si alguien anda con gripe, por ejemplo, y hay otras personas, pues va a transmitir más estos virus, ¿verdad? Porque vamos a tener una exposición porque hay una aglomeración de la gente en los interiores, y eso es lo esperado. Aparte, pues claro, si bajan las temperaturas también, entonces, y eso es lo que normalmente asociamos a las infecciones respiratorias, y no es solo el bajo de la temperatura, sino que también como estamos agrupados en sitios cerrados, tendemos más a compartir los virus que producen infecciones respiratorias. Y si en ese sentido, en esa línea, vamos a hablar del dengue, pues sí, del dengue, tanto el dengue como el Zika y el chikungunya, ya sabemos que son transmitidos por el mosquito, por el Aedes aegypti, y los 3 enfermedades son transmitidas por este mosquito. Y las condiciones ambientales para que el mosquito se críe son lluvia, agua y calor, ¿verdad? Agua y calor. Y es lo que tenemos en este tiempo. Entonces ya esperamos que en esta época, a partir de mayo, abril, empieza a ser, sí hace calor, pero empiezan a caer lluvias y se empiezan a acumular agua, ¿verdad? Sí. Y entonces sí, los mosquitos se crían en el agua y requieren agua y calor. Sí, pero, y bueno, ya sabemos que en esa época hay más enfermedades vectoriales, le decimos, así le llaman, hablando específicamente del vector de Aedes aegypti, pero que es su momento, ¿verdad? Entonces esperamos, y sí se ha aumentado los casos de dengue en estos días ya, pero no como para producir una alerta de brote o epidemia, ¿verdad? Entonces se estudia el comportamiento anual y mensual y se compara con los meses del año anterior, y justo cada semana nosotros hacemos esas comparaciones semanales entre un año y el otro. Sí. Y no ha habido una alerta en cuanto a ese comportamiento en el aumento de los casos de dengue para decir vamos a tener epidemia, ¿verdad? Entonces eso ya se hubiera detectado. Entonces ahorita nuestra alerta es sarampión. Y como decía usted, sí, el Zika, el chikungunya y el dengue se parecen mucho, ¿verdad? Pero ¿por qué se le da más importancia, vamos a decir, al dengue? Porque el dengue se puede morir uno en unos 3 días, 2 días, ¿verdad? Entonces, y por eso se hace más énfasis en el dengue, tanto desde el punto de vista del estudio laboratorial, vamos a decir, como también de las campañas publicitarias, por sensibilizar y concienciar al público de que es importante controlar los criaderos y hacer el diagnóstico temprano, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, dengue, chikungunya y Zika se parecen mucho, pero también comparten el mismo vector que los transmite, y sí, siguen existiendo, ¿verdad? Okay. Tanto el Zika como el chikungunya siguen existiendo. Bueno, doctor, creo que este tema ya lo hemos dejado bien claro. Y esto nos permite no dejar algún cabo suelto ni alguna duda para los espectadores, porque es bueno preguntarle todo esto que ha pasado con las otras enfermedades. Nosotros los que no conocemos tanto el sistema de salud le llamamos enfermedades, ustedes le llaman, ¿cómo que le llaman? Patologías, ¿va? Entonces, en temas de salud. Ahora bien, en cuanto a la administración de acá del hospital, hoy que venimos, que nos instalamos, vemos ¿cómo le llaman? Nuevas salas, creo, que han aperturado, ¿va? Que han inaugurado. Esto nos da alegría porque permite la mejor atención para los pacientes. Aparte han aperturado nuevas salas o nuevas clínicas acá, llamémosle. Veo incluso mayor personal, médicos, enfermeras. ¿Cuáles han sido las nuevas novedades que tiene vamos a centralizar el Hospital del Progreso, que es donde usted es el director de este hospital progreseño?
Pues el sistema de salud está contemplado, está catalogado, vamos a decir, como un sistema nacional de referencia y contrarreferencia. Referencia-respuesta, se dice. Sí. ¿En qué consiste? Pues bueno, que cada hospital tiene una capacidad instalada para atender tales y tales patologías y tales complejidades, ¿verdad? Y entonces hay que responder, ¿verdad? Sí. El Hospital del Progreso es un hospital general y eso fue una asignación que se le hizo a partir de 2015. Sin embargo, el crecimiento, tanto desde el punto de vista de talento humano, de recurso humano, así como suministros, pues no evolucionó tan bien, ¿verdad? Entonces había muchas referencias hacia el catarino y vemos que el catarino, tanto como el hospital escuela, han tenido una Pero eso se da en casos de sobrepasada, ¿verdad? En casos extremos se da eso. Bueno, cuando depende de la gravedad del paciente y depende de la especialidad que tengamos disponible. Entonces, la necesidad de respuesta de cada hospital que no haya sido satisfecha, entonces repercute en el funcionamiento de los hospitales de mayor complejidad. En este caso, en el Catarino para nosotros y el Hospital Escuela para el nivel central y sur y oriental. Y entonces estos hospitales están sobresaturados, ¿verdad? Pero también ustedes están saturados. Porque el resto del sistema no estaba respondiendo. Y entonces, ¿cuál fue el reto, ¿verdad?, de la administración actual? Asegurar que los hospitales, vamos a decir, periféricos, a estos hospitales nacionales, como el Catarino y el Hospital de Escuela, asegurar que estos hospitales, como el nuestro, tenga una mayor capacidad de respuesta. Pero para tener mayor capacidad de respuesta, hay que tener primero el personal suficiente, de acuerdo, ¿verdad?, y entrenado. Segundo, unos suministros de medicamentos y material médico quirúrgico, así como respuesta de laboratorio adecuada. Y por último, también una infraestructura que responda al aumento, o mejor dicho, al aporte suficiente de recursos humanos, pero también al aumento de la demanda por los pacientes, ya que se aumentan los servicios. Y bueno, y entonces el primer paso que dimos fue ampliar el staff. Empezamos con auxiliares de enfermería. El nivel central se comprometió con la administración actual en responder, apoyar, ¿verdad?, para cubrir las necesidades suficientes para mejorar la capacidad de respuesta. Luego, pues, se nos hizo posible contratar más médicos generales y después más médicos especialistas para mejorar esa respuesta que teníamos que dar y hacer que el catarino no recibiera tantas referencias de parte de este hospital. Y bueno, se ha logrado. Y la otra parte es que, mire, uno de los incentivos del recurso humano es tener una estabilidad laboral, vamos a decirlo así, porque se mejora la expectativa de los derechos laborales, ¿verdad?, con las permanencias. Y esta administración, y vamos a decir que el nivel central ha tenido como meta la política de procurar la permanencia de la mayoría del personal que tenemos y evitar que el personal sea por contrato temporal, ¿verdad?, o de emergencia. Y bueno, de esa manera, pues tenemos que decir que en lo que va de vamos a decir, estos 2 últimos 3 años, se ha dado permanencia a más de 120 personas, se ha dado más de 120 plazas. Este hospital tiene casi 500 empleados, de los cuales solo 34 están por contrato temporal. Y tenemos otro número que está por interinatos, ¿verdad?, que tienen una mejor expectativa, vamos a decir, que los de contrato. Doctor, lo interrumpo, vamos a dejarlo acá porque vamos a darle continuidad después de la pausa, porque tenemos que respetar nuestro mensaje publicitario, porque usted sabe que somos una empresa socialmente mercantil que eso vive en los medios de comunicación. Tenemos que darle paso a nuestro mensaje publicitario. Después de la pausa continuamos para que nos hable qué salas se han aperturado. Yo le llamo sala. Usted me dice, mire, se aperturó el quirófano o se reestructuró el quirófano, tal cosa, o se hizo tal proyecto de infraestructura en el Hospital de Progreso. Segunda pausa, ya continuamos.
Bueno, gracias por seguir viendo nuestro foro de noticias. Siempre, sin más preámbulo, el doctor Andy Rosales, director del Hospital Progreseño. Doctor, quedamos de que, yo le decía antes de irme a la pausa, en infraestructura, ¿qué han hecho? ¿Qué se ha aperturado? ¿Alguna sala, algún quirófano, no sé, en este sector? Bien, después del COVID, pues tuvimos que hacer muchas reacomodaciones porque hubo una desintegración, vamos a decir, de la infraestructura del hospital, porque hubo que hacer reacomodación de salas para poder hacer un espacio, ¿verdad?, para toda la atención de los pacientes con COVID. Y luego, de esa forma que se había cerrado la sala de pediatría, porque había muy poca demanda y se hizo una adición a la sala de observación para tener los pacientes de hospitalización de pediatría. Luego también se había cerrado el servicio de medicina física y rehabilitación. La clínica de diabéticos estaba atendiendo solo parcialmente. Y bueno, después del COVID pues se abrió nuevamente la sala de maternidad, se abrió la sala de pediatría, se restableció el servicio de medicina física y rehabilitación. También se procedió a abrir, y es una cosa muy importante, a abrir nuevamente la consulta de cirugía para poder dar respuesta a los pacientes que estaban en lista de espera quirúrgica, porque no se estaba operando pacientes programadas, no se estaban haciendo cirugía programada, solo se estaban haciendo... ¿De qué? ¿Sobre qué? Solo estaban haciendo cirugía de emergencia. Pero hay diferentes tipos de cirugía, digamos. Claro, primero están las de emergencia y de cirugía, perdón, las programadas. Las de emergencia son las que si no se las hace se mueren, ¿verdad? Sí, Allen. Por ejemplo... Pero cualquier tipo de cirugía, yo digo cualquier tipo de cirugía es, digamos, una cirugía del, no sé, del corazón o de, no sé, cualquier, bueno, yo como no entiendo. Bueno, las de emergencia son, por ejemplo, los heridos. Ok. Si tiene una herida de bala que le penetró y tal, o tiene una apendicitis, que si también, no se opera se puede complicar y morirse, ¿verdad? O una cesárea de emergencia que si no lo operan se le muere el niño adentro, o que se puede morir la mamá. Entonces, esas son las cirugías de emergencia. Entonces, que tienen que hacerse sí o sí. Pero el otro grupo de cirugías, que son las cirugías programadas, por ejemplo, anda usted con una hernia, de eso no se va a morir. O si tiene una piedra en la vesícula, ¿verdad?, y que le da dolor de vez en cuando y le dan analgésico y se le quita, pero que hay que operarlo, pero puede esperar. Esas son las cirugías programadas, ¿verdad? O que tiene un mioma, que tiene un quiste de ovario, esas son cirugías programadas que pueden esperar. Ese tipo de cirugías no se estaba realizando. La mayoría que se hacían era de emergencia. Entonces, y solo se contaba con un quirófano. Entonces, si usted, por ejemplo, lo iban a operar hoy porque tenía unos cálculos en la vesícula, pero al momento que le iban a poner usted al quirófano, aparecía un baleado, por ejemplo, vamos a decir, y que hay que meterlo ya, pues no, se meten al baleado y su vesícula la van a dejar para saber cuándo, ¿verdad? Y eso era lo que estaba pasando. Solo había un quirófano. Entonces, por muchas razones, y principalmente la más importante... ¿Y hoy cuántos quirófanos hay? Ahorita tenemos 3 quirófanos. 3 quirófanos. ¿Verdad? 3 quirófanos. Con los médicos especialistas. Sí, entonces sí, ahí vamos. Entonces, ¿qué problema teníamos? No había disponibilidad de especialistas, ni de técnicos de anestesia, entonces no podíamos abrir más quirófanos. Entonces, eso fue una cosa bien difícil porque el mercado laboral, en cuanto a los técnicos y profesionales de la salud, anda muy pobre en disponibilidad de recursos para contratar. Entonces, y se me pregunta a mí, ¿por qué no contrata? Pues porque no hay fondos. No, el problema no es que no haya fondos ha habido. El problema era la disponibilidad de personal para contratar. O sea que es muy poco personal que se dedica a este rubro, digamos. Así es. Y entonces, y como por alguna razón el personal de salud estaba acomodado, vamos a decir, a solo estar trabajando en la privada, entonces ya, porque por las razones que sea, es que hay más demanda entonces ya estaban ocupados y no venían no aceptaban contratos en la pública, y ese problema tuvimos. No, y la demanda que hay en la pública y lo seguimos también teniendo, ¿verdad? Bueno, doctor, entonces, y bueno, y hablando de la infraestructura, también se aperturó la sala de ortopedia. Usted sabe cuánta demanda tenemos en cuanto a fracturados, y más ahora con esto de las motos. Entonces, se abrió una sala de ortopedia.
¿verdad? La cual luego se remodeló. Y luego, ¿qué más hicimos? Pues también en cuanto a la atención del paciente, pues se gestionó el aseguramiento del agua potable. Tenemos un pozo, ¿verdad?, que fue gestionado a través del Club Rotario. Se aseguró también el suministro de electricidad. La Secretaría de Salud nos facilitó un generador de muy buena capacidad. Hasta parqueo veo aquí. Entonces, también. Más amplio hemos tenido parqueo. que aumentar el parqueo. Sí, eso es lo que también. estoy viendo. Lastimosamente no se ha podido hacer una ampliación mayor del hospital debido a la gran demanda que ha habido en todo el país, ¿verdad? Con esto porque todo el sistema de salud ha necesitado intervención, ¿verdad? Y bueno, tenemos algunos proyectos todavía por empezar, ¿verdad? Doctor, para poder mejorar el servicio. Doctor, y hablando de mejorar, ya que el sinónimo de mejorar sería eficientar los centros hospitalarios, digamos, hay el tema del, esto cómo le llaman, creo que lo he escuchado, la entrega de medicamentos a domicilio. Me parece una idea una idea positiva, pues, que se haga este proyecto, porque este es un proyecto, ¿va? Se haga este proyecto, imagínese, yo estoy enfermo, tengo que venir a cita, o ¿cómo sería el trámite de esta entrega a domicilio? ¿Cuál sería la vía, digamos? Bueno, es un proyecto muy interesante que tanto para nosotros como servicios de salud, como para la población, por supuesto, ¿verdad? Porque es una política de esta administración acercar, ¿verdad?, los servicios de salud al paciente. Al paciente, exacto. A la población. Sí, Entonces, primero, pues empezó aumentando la cobertura de los centros de salud establecidos, reabriendo otros que estaban cerrados, estableciendo otros servicios de centros de emergencia municipal, se llaman, ¿verdad? Y que es una forma de acercar la salud o los servicios de la población. Y bueno, ya se está remontando esa parte de infraestructuras y de recursos humanos, y ahora ya se pretende con la alta incidencia de enfermedades crónicas que tenemos en Honduras, llámese la más frecuente, la diabetes y la hipertensión, vamos a decirlo. Y entonces se está tratando de llegar, ¿verdad?, más a estos pacientes que a muchos tienen dificultades para llegar a los centros, a los establecimientos de salud. Entonces se está empezando con este proyecto que es bien interesante, da mucha expectativa, para novedoso, y que bueno, se ha empezado con pilotaje cerca de Tegucigalpa, se comenzó con hospitales psiquiátricos que están muy cerca. Ya se inició entonces, pero solo en Tegu. Se inició en Tegus, luego con el Seguro Social. Vamos a la tercera fase en agosto, nos estamos preparando nosotros para empezar también, ¿verdad? Pero ahorita es simulacro servicio. ¿O ya lo están haciendo? Y el pilotaje ya se hizo en Tegucigalpa. En Tegucigalpa, Y los hospitales que estamos cercanos a comenzar, pues tenemos que hacer primero una base de datos de los pacientes que son candidatos, ¿verdad? Entonces, o sea que no todos califican, entonces. No todos por ahora. Entonces el médico tendrá que haber una comunicación del médico, del clínico con el personal administrativo para determinar cuáles pacientes, a cuáles medicamentos se va a dar a esos pacientes. Y por eso, ¿cómo se empezó? Se empezó con una difusión de un código QR para que el paciente llene un formulario básico de sus datos generales, la dirección exacta, porque claro, hay que ir a la casa. Sí. Y también cuáles son los medicamentos que utiliza. Y el lugar no importa. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Porque puede ser que un paciente viva ya bien lejos. Digo yo, no sé. Puede ser. Entonces, bueno, hay hablamos de esto de cómo va a ser la llegada. Pues, la distribución. Va a contratar una empresa de delivery que tenga una representación nacional para poder englobar y hacerlo más homogéneo, y entonces para que esta empresa lleve, ¿verdad? Claro, hay que hacer algunas modificaciones, acceder a más recursos humanos, por supuesto, y hacer un flujo del proceso, ¿verdad?
que bueno, todavía estamos nosotros en el proyecto, se espera que en agosto podamos comenzar y que empecemos a tener ya la experiencia e ir ampliando la cantidad de pacientes, ¿verdad? Con el objetivo, como decíamos, de que esté cada vez más cerca, ¿verdad? Y de que los pacientes no tengan que venir a las citas por muchos factores, ¿verdad? Tanto del paciente como de la institución. Entonces, y bueno, esperamos que esto tenga éxito y bueno, con expectativa otra vez, ¿verdad? De que el paciente sea atendido lo más pronto posible, lo más pertinentemente posible es la palabra. Doctor, pero cabe acá el análisis por parte del hospital, digo yo, porque ustedes tienen que referir, digamos, un ejemplo. Tengo tantos pacientes, digamos, un ejemplo. ¿Va? ¿Cuántos pacientes? Usted me habla de pacientes crónicos, ¿va? Así es, ¿va? Que son los primeros en la lista, son los primeros. Entonces usted dice... Bueno, los pacientes crónicos son que tienen enfermedades que necesitan control. Control, exacto. A esos son los que les van a entregar momento, y tengo que decirlo, en este momento nosotros vamos a empezar con un grupo de pacientes que aporta mucho a la carga de asistencia. Es decir, vamos a empezar con el grupo de la clínica de diabetes. Ok, es ahí donde yo quería llegar. Ahí se ven entre 100 y 150 pacientes diarios. Sí. Entonces vamos a empezar con la clínica de diabéticos. Entonces, ustedes ya los tienen identificados, digamos un ejemplo. Hay un grupo de pacientes. Hay un grupo de pacientes, digamos, ya los tienen identificados y usted dice, tengo 150 pacientes del grupo de diabetes y estos 150 optan o califican, diario califican para la entrega del servicio a domicilio. Así va a ser, la entrega de los medicamentos de servicio a domicilio. Ahora bien, aquí la mayor pregunta sería, ¿lleva costo? Para el paciente Ninguno. Ya no tendría que pagar también, porque hay que pagar, creo que aquí como 20 lempiras, creo. Bueno, eso es cuando vienen a la consulta. Son 10 lempiras, ¿va? Cuando vienen a la consulta. Entonces, es totalmente gratis. Sí, ese servicio es gratis para el paciente. Es gratis. Así es. Claro, como decía, la consigna por medio de celular, por gobierno, un QR. La consigna del gobierno pues es tratar de facilitar lo más posible la atención sanitaria, ¿verdad? A los pacientes. Y si fuera gratis, pues mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, y ese es un paso. Es un paso más. Entonces, para el paciente no tienen ningún costo para el paciente. Sí. Y bueno, por supuesto, no es que nunca más va a volver al hospital. No, claro, ¿verdad? Porque tiene que venir a consulta. Claro, tiene que venir para ver cómo va, un seguimiento, si está controlado o no, si tiene algún signo de alarma o no, claro, siempre van a tener que venir, y aquí nomás también, pero menos frecuentemente. Exacto. Sí, por los medicamentos en todo caso. Y en el caso de las personas que fueron operadas, digo yo, con cirugía, que también ese es otro paso. Ese es otro paso que no se ha dado, pero también existe este proyecto, ¿verdad? Para mejorar el cumplimiento de las fechas con estos pacientes. Y es que mire, la consigna, la meta para este año, por ejemplo, de la Secretaría de Salud es tener mora cero. ¿Quiénes están en mora? Los pacientes que están en una lista de espera para ser operados y que ya tienen más de 3 meses de estar esperando. Entonces, la meta es que para diciembre ningún paciente tenga más de 3 meses de estar esperando a ser operado. Y también pues este proyecto pretende aportar a esta meta, ¿verdad? Que los pacientes se les programe más fácilmente la cirugía, y dado la mejora en la demanda, en la oferta del servicio, porque ya tenemos más de un quirófano, ya tenemos 2 cirujanos en la mañana, tenemos 2 cirujanos en la tarde, tenemos buena cobertura de cirujanos de guardias y de todos los especialistas. Entonces tenemos ya los recursos, ¿verdad? Para lograr. Este hospital es de los que menos mora quirúrgica tiene en el país, ¿verdad? Y vamos caminando bien, ¿verdad? Obviamente siempre pasan cosas, porque hay cosas que se salen de las manos y que pueden pasar, ¿verdad? Y pasan en todas partes. Son los gajes del oficio. Pero claro, y si no estaríamos aquí, ¿verdad? No seríamos necesarios. Y bueno, y de eso se trata, ¿verdad? Como decimos, la meta del gobierno
es que para diciembre nadie tenga más de 3 meses esperando ser operados. Pero que hay que aclarar también esto, doctor, que no piensen que va a ser un call center, que van a estar llamando como con 911. Aló, sí, necesito medicamento, que me estoy muriendo. Las cosas no son así, por eso tienen que hacer un perfil ustedes, que es lo que me decía, y le entregarle a este su código QR. Mire, con este usted va a escanearlo, tal fecha le tocan los medicamentos y tal fecha van a ser entregadas. Y que lleguen en hora y fecha puntual. Claro, hay que hacer énfasis que esto va a ser escalonado, ¿verdad? No escalonado es para todos los pacientes. Vamos a empezar con cierto grupo, el cual se va a ir ampliando y luego se va para ir aumentando la cobertura de este servicio, tanto con medicamentos como también con la lista de espera quirúrgica. Así que vamos dando pasos y vamos tratando de fortalecer esos pasos y tratando de, a poner los recursos necesarios para que esto tenga éxito. La sala de labor y parto, de hecho, pues mis dos hijos aquí nacieron en el Hospital de Progreso y he visto un cambio aquí, doctor. A veces me quedé así como en silencio, porque el silencio a veces dice mucho. He visto un cambio y me alegra ver que el Hospital Progreseño, sobre todas las cosas, ha tenido un cambio estructural. Por eso cuando hablamos de estructura o de infraestructura, creo que eso, un buen clima, imagínense estar con aire acondicionado, estar con una buena camilla, tener todos los insumos necesarios, pues esto refiere mucho de un buen hospital de clase. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Tienen un rango de evaluación o lo llaman así como los hoteles, digamos, un hotel 5 estrellas, digamos, un hospital 5 estrellas, digamos? ¿Cuál es la evaluación de un hospital? ¿Cuál es el estándar? En realidad este es un criterio ya de satisfacción. Sí, exacto, ¿no? de acuerdo. Entonces, a nivel ético profesional. No nos categorizamos en cuanto a quién está mejor y quién... No, por eso, porque usted como director tampoco va a decir, mire, estamos en un... Pero en comparativo, usted lo dijo hace poco, en comparativo en este 2015, usted dijo, hemos hecho infraestructura, hemos recibido apoyo, dijo usted, hemos recibido insumos y se han visto los cambios. Esto es bueno, incluso la presidenta lo ha dicho, construcción de más hospitales, y esto ha venido a descongestionar también aquí el centro hospitalario del Progreso, porque cuando hacen nuevos... Vaya, pongamos el caso... Hospital en el Copán, hospital en Santa Bárbara, hospital en La Mosquitia. Todos estos pacientes iban para allá, referidos para allá, para el Catarino. Incluso usted dice que hay menos referidos hoy que han ido allá a llegar al hospital de San Pedro el Catarino, porque ustedes pues tienen mayor calidad humana, mejor atención humana en cuanto a la logística, a los recursos logísticos. Entonces, esto nos da a entender, doctor, estoy viendo acá porque aquí estoy llevando el tiempo, creo que ya vamos finalizando, los de entender, doctor, que el Hospital de Progreso va, queramos o no, pues ha tenido un cambio. Creo que la parte administrativa influye bastante, las buenas relaciones que usted tenga con la ministra. Porque ¿de qué sirve, doctor? Aquí hay que decir las cosas como son. ¿De qué sirve tener un director que solo sea decorativo? Usted no es porque sea mi amigo. Aquí estamos haciendo un trabajo para ilustrar al pueblo. Un trabajo, hay que decir las cosas como son. Dice un amigo, al pan pan y al vino vino. Entonces, en los puestos, usted es un puesto que usted tiene para tener, la palabra es empatía con los pacientes. Yo estaba hablando ya con una doctora y ahí hacíamos chistes, así que me decía, el trabajo del periodista es bien complicado, pero es más complicado el de ustedes, le digo, y así, que el de ustedes tienen que estar lidiando, le digo, con gente que viene con enfermedades y viene brava, y ustedes no pueden decirle que no, porque tienen que saber las necesidades que tienen los pacientes, pues. Mientras nosotros no, a nosotros nos regañan, nos sacan la madre. Son gente que están en todos sus 5 sentidos, en todas sus cosas neuronales, cabales. Y que complicada la situación del médico. Y más la situación suya, y nosotros hemos estado allá, y yo le decía también así, no, hombre, aquí lo atienden primero, al último que llega lo atienden primero, pero es que el doctor son los gajes del oficio, no, pero esa es cuestión de la parte administrativa, le decía. Exacto, a socializar y todo. Y yo quiero rescatar su trabajo y quiero felicitarlo, doctor. Voy a seguir viendo acá, mire, porque me están llamando allá la atención con el tiempo y producción. Entonces, yo le deseo el mayor de los éxitos, doctor.
que este trabajo y que tenga esa buena relación con las autoridades de salud, y sabemos que la ministra le ha llovido sobre mojado. Ya. No, le han atacado Bueno, de todas las formas. definitivamente Sí. las instituciones públicas siempre están en la palestra. Sí, ¿Verdad? siempre están. Y Es que las como críticas tienen que ser decíamos, constructivas, doctor. Claro, uno tiene que ver ¿En qué se está fallando? de qué le ¿Cuál es la sirven los debilidad? comentarios que Exacto. escucha, ¿verdad? Así si es. en realidad, desde el punto de vista de la evaluación que hace su patrono, ¿verdad? Que es en que este caso la entidad La nominadora entidad, se dice, exacto. que es la Secretaría de Salud, que le pone unos criterios que debe cumplir porque los objetivos como nación son estos. Y entonces, si le evalúan de acuerdo a los resultados que usted tiene, porque somos evaluados mensualmente, todos los centros de salud y hospitales. Pero a veces ellos no conocen el tema, doctor. Y esa es una parte. Y por otro lado, también tenemos el cliente, que nuestro cliente es todos los El paciente, usuarios, el toda usuario, la población, sí. ¿verdad? Sí. Y que dice, bueno, me funcionó, no me funcionó. Y bueno, y cada uno tiene sus criterios, ¿verdad? Bueno, el Sus mejor valoraciones. evaluador suyo es Claro. el paciente y Claro. el usuario. Y le voy a decir una cosa, cuando yo le decía, en todo caso, la ministra no va a andar en todos los centros hospitalarios, eso es mentira. Entonces, su mejor evaluador es el paciente y es el que acá refiere y dice, me trataron bien, hay medicina, hay cama, hay aire acondicionado, hay parqueo. Imagine que en el Catarino la gente no podía ni parquear un carro, no sé, a estas alturas, ya tiempo tengo yo de no ir ahí, porque igual tenían temor. Uno llegaba y llegaba el paciente, me levantaron el carro a pagar 3,000 pesos. Creo que usted vio el video viral que se hizo, ¿va? Que incluso que el señor alcalde pues terminó rectificando ese error. Porque si va ahí uno no espera ahí, se parquean de ese. Entonces, como le digo, yo veo positivo, por muy mínimo que sea el proyecto del parqueo, yo lo veo positivo, aunque en entrada uno le pregunta, ¿para dónde va? Ya, para donde vengo de emergencia. Pero bueno, son parte de las prácticas de la institución de salud. Doctor, hoy sí ya me voy, ya veo aquí, nos vamos, les deseo el mayor de los éxitos, Dios los guarde y los bendiga. Siempre. Y gracias por compartir en este escenario suyo. Aquí estamos, mire, en el despacho directorio del director, bueno, aquí resaltando la dirección del doctor Andy Rosales, un gran pediatra, un gran director que ha sabido administrar esta institución hospitalaria del Progreso en el departamento de Yoro. Dios los guarde y los bendiga, los esperamos el próximo fin de semana para que usted se mantenga muy bien informado. Hasta pronto.